Mis padres dijeron, tienes 2 días para irte de esta casa. No dije nada y me fui. Cuando abrieron la caja fuerte, se quedaron helados. Mi mamá me llamó sin parar durante 30 minutos, no hagas esto. El licenciado. Los documentos. Por favor. Mi nombre es Sofía Ramírez. Tengo 27 años. Y la primera vez que mis padres me dijeron que tenía 2 días para irme de la casa que mis abuelos dejaron, no grité, ni lloré, ni les pregunté cómo podían hacerme algo así. Simplemente me quedé allí, en el umbral de la cocina, con la mano todavía aferrada a una taza de café frío, escuchando mientras mi madre hablaba con esa voz suave, falsa y tranquila que usaba siempre que quería parecer razonable mientras decía algo cruel. Mi padre estaba a su lado, como si la decisión ya estuviera sellada y archivada. Y mi hermana menor se apoyaba en la barra de la cocina, con esa sonrisita satisfecha que la gente pone cuando cree que el final ya les pertenece. Dijeron que la casa era demasiado para mí. Que estaba siendo egoísta. Que una casa familiar debería ser para la hija que estaba a punto de casarse y construir un futuro real. Luego llegó el plazo. Viernes. 2 días. Empacar mis cosas personales, dejar las llaves y no hacer las cosas feas. Lo que querían era una pelea. Querían lágrimas, súplicas, quizás una última discusión desesperada que pudieran tergiversar más tarde como prueba de que yo era inestable y malagradecida. Pero yo ya sabía algo que ellos no. Sabía lo que había en la caja fuerte de la pared de arriba. Sabía por qué mi abuelo dejó de parecer preocupado en las últimas semanas de su vida. Y sabía que si abrían esa caja fuerte, creyendo que ya habían ganado, la expresión de sus caras valdría cada segundo que había pasado en silencio. Así que asentí una vez, dije que estaba bien, y me alejé como una mujer que acababa de perderlo todo. Detrás de mí, oí a mi hermana reír por lo bajo. Detrás de ellos, toda la casa permaneció inmóvil, como si estuviera esperando. Y para cuando mi madre me estaba llamando una y otra vez, con la voz temblorosa, suplicándome que no hiciera esto, ya era demasiado tarde. Antes de contarte qué había dentro de esa caja fuerte y por qué mi familia pasó de celebrar a entrar en pánico en menos de media hora, dime qué hora es donde estás ahora mismo y desde donde estás escuchando, porque de verdad quiero saber hasta dónde llega esta historia. La verdad es que, para cuando me dieron esos 2 días, yo ya había pasado años aprendiendo exactamente quiénes les importaban y quiénes no. La casa de mis abuelos en Punta de Piedra, un pequeño pueblo en la costa de Veracruz, era el único lugar donde alguna vez me había sentido elegida en lugar de tolerada. Se alzaba en una colina tranquila sobre el mar. Una casona de piedra con alféizares profundos, viejos pisos de madera de pino y un porche trasero que captaba la última luz dorada cada atardecer. Para los extraños, parecía una valiosa propiedad en la costa. Para mí, era el lugar donde mi abuela me enseñó a hacer pastel de elote sin tazas medidoras, y donde mi abuelo me enseñó que el carácter de una persona siempre se muestra cuando nadie la obliga a ser decente. 3 años antes de morir, todo cambió. Mi abuela empezó olvidando cosas pequeñas primero. Luego olvidó las más grandes. Dejaba el café hirviendo en la estufa. Ponía el azúcar en el refrigerador. Una vez me miró directamente y me llamó por el nombre de su hermana. Mi abuelo intentaba mantener la casa estable, pero pude ver el miedo en él mucho antes de que lo admitiera en voz alta. Yo estaba en la maestría entonces, trabajando en mi posgrado en Administración de Servicios de Salud, manejando de ida y vuelta cada fin de semana desde Jalapa. Luego cada pocos días, y luego casi todos los días hacia el final. Me convertí en la que sabía que farmacia todavía tenía sus recetas en stock. Me convertí en la que mantenía el pastillero lleno, llamaba a la enfermera a domicilio, pagaba la factura de la luz en línea y me sentaba durante largas noches silenciosas mientras la televisión sonaba en una habitación que ya no se sentía segura del tiempo. Mis padres siempre tenían una excusa. Había un viaje de negocios. Había una cena con un cliente. Había una gala. Siempre había alguna emergencia en sus propias vidas que, de alguna manera, superaba el lento colapso que ocurría en esta casa. Mi hermana menor, Camila, era peor, porque al menos mis padres sabían que estaban descuidando algo. Camila trataba todo el asunto como una molestia que arruinaba el ambiente. Vino una vez con flores, se tomó 3 fotos junto a las bugambillas,
publicó una en línea con una leyenda sobre valorar a la familia, y luego se fue antes de la cena porque tenía una reservación con amigos en San Miguel de Allende. Recuerdo estar en el fregadero lavando los platos mientras ella se reía en el porche, hablando en voz alta por teléfono sobre lo deprimente que olían las casas viejas, a humedad y aguardado. Mi abuela dormía en la habitación de al lado. Mi abuelo escuchó cada palabra. No dijo nada entonces, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Esa mirada volvió muchas veces en el último año de su vida. Cuanto más aparecía yo, menos lo hacía mi familia. Se convirtió en un patrón demasiado obvio para ignorarlo. Mi madre llamaba y preguntaba si ciertos documentos seguían en el estudio. Mi padre preguntaba si el predial había subido de nuevo. Camila caminaba por las habitaciones como si ya estuviera planeando dónde poner muebles nuevos. Nadie me preguntó si estaba durmiendo. Nadie preguntó cómo me las arreglaba con los exámenes de la maestría mientras ayudaba a 2 personas a deteriorarse frente a mí. Nadie preguntó lo que costaba ser la que se quedaba. Mi abuelo se dio cuenta de todo. Cuando mi abuela murió, él cambió de una manera que me asustó. Se volvió más silencioso, pero más claro, casi más agudo. Era como si el duelo le hubiera quemado la niebla y solo hubiera dejado la verdad. 2 semanas después de su funeral, lo estaba ayudando a acostarse cuando me apretó la muñeca y dijo con mucha calma: «Creen que no sé lo que están esperando». Le pregunté a qué se refería, aunque ya lo sabía. Miró hacia el pasillo, hacia el estudio, hacia toda la casa, y dijo: «No están esperando a que me ponga mejor, Sofía. Están esperando a que me acabe». No respondí, porque no había nada que pudiera decir que hiciera eso menos cruel. Exhaló lentamente y añadió: «Tú eres la única que ha venido aquí por nosotros. Todos los demás vinieron por lo que viene después de nosotros». Esa fue la noche en que entendí que la historia que mi familia contaría más tarde nunca iba a ser sobre amor o justicia. Iba a ser sobre posesión. Simplemente no sabía todavía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Una semana después de esa conversación, mi abuelo me pidió que lo llevara al pueblo. Dijo que necesitaba ver a un licenciado sobre asuntos rutinarios de la herencia, y lo dijo en un tono tan casual que alguien que no lo conociera podría haberlo creído. Pero yo lo conocía. Sabía cuando fingía que algo era más pequeño de lo que realmente era. Condujimos hasta un despacho de ladrillo cerca del malecón, donde un abogado local especialista en sucesiones llamado licenciado Arturo Vargas había ejercido durante más de 30 años. No era ostentoso. No era el tipo de abogado del que mi padre se jactaba de conocer en el club campestre. Era tranquilo, exacto e imposible de apresurar. Mi abuelo confiaba en él, lo cual era suficiente para mí. Me quedé en la sala de espera al principio, pero unos 20 minutos después, el licenciado Vargas abrió la puerta y me pidió que entrara. Mi abuelo estaba sentado más erguido de lo que lo había estado en meses. Había un archivo en el escritorio, un sello de notario público cerca, y un bloc de notas legal amarillo cubierto con la letra pequeña y ordenada del licenciado. Mi abuelo me miró y dijo: «Necesito que escuches con atención, porque ya he terminado de fingir que tus padres van a hacer lo correcto por su cuenta». Lo que me dijo esa tarde lo cambió todo. Años antes, él y mi abuela habían hecho un testamento que dejaba la casa y el resto de la herencia a su hijo y nuera, bajo la suposición de que la familia se comportaría como familia. Esa suposición había desaparecido. En su lugar, el licenciado Vargas había preparado una nueva estructura, un fideicomiso irrevocable. La casa sería transferida a él. El propósito no era hacerme rica. Eso le importaba. Lo dijo más de una vez. «Esto no es una recompensa, Sofía. Esto es protección». El fideicomiso me nombraba única fideicomisaria y me daba el derecho a vivir en la casa y preservarla. También dificultaba que cualquiera me presionara para venderla, hipotecarla o regalarla. El licenciado incluso explicó que si alguien intentaba desafiar el acuerdo más tarde, la estructura misma haría mucho más difícil el sabotaje familiar impulsivo. Mi abuelo había pensado en todo esto con doloroso detalle. Había visto exactamente lo que se venía. Recuerdo haber dicho: «Me odiarán por esto». Y el licenciado Vargas, sin levantar la vista de la página que estaba organizando, dijo: «Odiarán el límite, no la verdad». Las personas que sienten que tienen derecho a algo siempre lo llaman crueldad cuando te niegas a entregárselo.
Mi abuelo firmó ese día. El notario público selló los papeles. Yo firmé donde el licenciado Vargas me dijo que firmara. Cuando volvimos a la casa, mi abuelo estaba agotado, pero aliviado de una manera que no había visto en mucho tiempo. Durante el mes siguiente, el licenciado y yo manejamos discretamente lo que había que manejar. Después de que mi abuelo falleció, me reuní con el licenciado Vargas de nuevo, finalicé la transferencia del fideicomiso y registré los documentos correctamente. Pero no lo anuncié. Esa parte fue estratégica. El licenciado me aconsejó que esperara, porque creía que mi familia revelaría sus intenciones mucho más claramente si pensaban que yo estaba indefensa. Tenía razón. Fue entonces cuando preparé la caja fuerte. La caja fuerte de la pared en el estudio de arriba siempre había fascinado a mi familia, porque asumían que cualquier cosa vieja e importante debía estar encerrada allí. Así que me aseguré de que, cuando finalmente la abrieran, encontraran exactamente lo que merecían encontrar. Dentro de la caja fuerte, coloqué un sobresellado con la letra de mi abuelo en el frente. Incluí una copia notariada de los documentos del fideicomiso, una breve carta del licenciado Vargas confirmando la transferencia efectiva, y una memoria USB que contenía una grabación de audio que mi abuelo había hecho durante sus últimas semanas. Encima de todo eso, coloqué una sola hoja de papel a la vista. Decía: si estás leyendo esto porque viniste buscando algo que llevarte, entonces ya sabes por qué te dejaron fuera. Sabía que mi madre abriría el sobre con manos temblorosas. Sabía que mi padre se quedaría en silencio primero, que era como siempre reaccionaba cuando se daba cuenta de que el control se le escapaba. Y sabía que Camila seguiría insistiendo en que debía haber algún error, porque la gente como mi hermana nunca cree que las consecuencias son reales hasta que les golpean en la cara. Así que, cuando se pararon en mi cocina y me dijeron que el viernes era mi fecha límite, no discutí, porque la verdadera fecha límite no era la mía. Era la de ellos. El viernes era el día en que su fantasía iba a chocar con papel, firmas y la única cosa que la gente codiciosa nunca respeta hasta que los arruina. La prueba. Los 2 días entre su amenaza y el viernes fueron de los más extraños de mi vida, porque tenía que parecer una mujer que se preparaba para perder su casa, mientras en realidad me preparaba para conservarla. Empaqué suficientes cajas para que la actuación fuera creíble. Etiqueté algunas con libros, abrigos de invierno, cosas de cocina, aunque nunca tuve la intención de sacarlas. Las llevé a la habitación de invitados, donde cualquiera que mirara por la puerta pensaría que me estaba rindiendo. Al mismo tiempo, hice una copia de seguridad de cada correo electrónico, guardé cada mensaje de texto y reenvié copias de todo al licenciado Vargas. Mi madre llamó el miércoles por la mañana con una voz melosa y preguntó si había encontrado un lugar donde quedarme. Dijo que estaba preocupada por mí, por estar sola. Luego, en el mismo aliento, me recordó que no me llevara a la platería antigua, porque eso era propiedad familiar. Mi padre llamó más tarde, fingiendo ser razonable. Dijo que alargar las cosas solo nos avergonzaría a todos. Usó la palabra todos de la manera en que los hombres como él siempre lo hacen, como si preservar su propia comodidad fuera un servicio público. Camila me envió un mensaje de texto con la foto de una cocina blanca que le gustaba y escribió: esto se vería increíble una vez que la casa se sienta más joven. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto entero. La casa donde mi abuela perdió la memoria y mi abuelo perdió a su esposa era, para mi hermana, una foto del antes. El jueves por la noche, mi madre cambió de táctica. Apareció sola con una bolsa de papel con pan dulce de una panadería que me gustaba en la universidad y preguntó si podíamos, por favor, actuar como adultos. Se quedó en la puerta con un abrigo color crema que probablemente costó más que los libros de mi primer semestre, y me dijo que la familia estaba bajo mucho estrés, que la boda de Camila se acercaba, que mi padre se había sacrificado mucho por nosotros. Que quizás yo estaba haciendo esto más difícil de lo necesario. La dejé hablar. La dejé probar con la culpa, la nostalgia, la suavidad y el martirio. Luego le dije que estaba cansada y cerré la puerta. Para el viernes por la tarde, la casa parecía contener la respiración. El cielo estaba plano y frío, de ese gris de la costa que hace que el agua parezca metal. Llegaron justo antes de las 5, exactamente cuando habían dicho que lo harían. Mi padre llegó primero, moviéndose como un hombre que esperaba que la escena saliera a su manera, porque las escenas generalmente lo hacían. Mi madre lo siguió,
ya actuando ofendida por mi silencio. Camila llegó última, con un lápiz labial brillante y confianza, usando botas altas que probablemente no debería haber usado sobre la grava. Miró alrededor del vestíbulo y dijo, «¿Esto es todo lo que empacaste?», sin siquiera intentar ocultar el insulto en su voz. No dije nada. Mi padre pidió la llave de la caja fuerte. Le dije que estaba donde siempre había estado, en el cajón superior del escritorio del estudio. Quería estar allí cuando la abrieran, pero me mantuve lo suficientemente atrás para que pareciera que no me quedaban fuerzas para luchar. Eso importaba. Los quería cómodos. Los quería descuidados. El estudio olía ligeramente a cedro y papel viejo. Mi padre se dirigió directamente a la caja fuerte. Mi madre se paró cerca de la ventana con los brazos cruzados con fuerza. Camila se inclinó sobre su hombro, de la misma manera que solía inclinarse sobre las vitrinas de las pastelerías cuando decidía qué postre tomar sin pagarlo ella misma. La puerta se abrió con un clic. Por un segundo, no pasó nada. Luego mi padre se quedó inmóvil. Mi madre se adelantó y dijo, «¿Qué es?», como si la respuesta aún pudiera ser algo inofensivo. Sacó la hoja superior primero. Vi sus ojos moverse a través de la frase. Luego vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Mi madre le quitó los papeles. Leyó más rápido, luego más lento, y luego una vez más como si las palabras pudieran reorganizarse si se negaba a aceptarlas la primera vez. Camila agarró la memoria USB y preguntó qué era siquiera eso. Su voz se había vuelto fina. Mi padre abrió la carta de mi abuelo y la leyó en completo silencio. Ese fue el momento en que supe que lo habían entendido. No emocionalmente, no moralmente, legalmente. La habitación cambió. Todo en ella cambió. La confianza se había ido. La actuación se había ido. Mi madre se volvió hacia mí con una mirada que nunca antes había visto. No porque nunca la hubiera sentido, sino porque nunca había necesitado mostrármela. ¿Miedo? Miedo real. Sofía, dijo, y esta vez no había suavidad en su voz. ¿Qué hiciste? La miré y dije, seguí instrucciones. Camila comenzó a decir que debía haber algún error, que el abuelo nunca le haría esto a la familia, que esto era manipulación, que alguien lo había engañado. Y mientras ella hablaba, mi padre seguía leyendo, escaneando cada página como un hombre que busca la única frase que lo salvará. No había ninguna. Se fueron 10 minutos después, sin fingir nada más. Mi madre olvidó su bolso en la silla del estudio y tuvo que volver por él. Mi padre no me miró cuando salió. Camila sí. Y si el odio tuviera temperatura, la habitación se habría agrietado por ello. Luego comenzaron las llamadas telefónicas. Mi madre llamó 6 veces en 10 minutos, luego 8 más. Luego dejó un mensaje de voz tan entrecortado que parecía que había subido corriendo las escaleras. Sofía, por favor no presentes nada más. Por favor, devuélveme la llamada antes de hablar con el licenciado. Necesitamos discutir esto como familia. Luego otro mensaje de voz, más frío esta vez. No entiendes lo que estás haciendo. Luego otro, temblando de nuevo. Por favor no hagas esto. No respondía ni una sola. Guardé cada mensaje, me senté en la mesa de la cocina y escuché su pánico acumularse en mi bandeja de entrada, una llamada a la vez. Para el sábado por la mañana, la guerra se había trasladado fuera de la casa y al pueblo, que era exactamente donde a mi madre siempre le gustaba luchar. Punta de Piedra era el tipo de lugar donde el cajero del supermercado sabía quién acababa de operarse, quién bebía demasiado y quién había dejado morir sus plantas del jardín. Las noticias viajaban rápido, pero también lo hacía la simpatía si la empaquetabas correctamente. Mi madre siempre había sido buena en eso. Podía convertir la crueldad en preocupación con tanta suavidad que la gente le agradecía por ello. Al mediodía, 2 personas me habían enviado mensajes de texto preguntándome si realmente estaba tratando de quedarme con todo para mí. Una señora de la iglesia, alguien que no había visitado a mis abuelos ni una vez mientras estaban vivos, escribió que mi madre estaba devastada y solo quería paz. Casi me reí cuando leí eso. Mi madre no quería paz. Quería acceso.
Quería la casa, la historia y el derecho a llamarse a sí misma la herida después de intentar echarme de mi propia casa. El licenciado Vargas me había advertido que esto pasaría. Me dijo que en las disputas de propiedad, la gente no solo lucha por los activos. Luchan por la narrativa. Quien pareciera más simpático a menudo ganaba ventaja, incluso cuando la documentación era sólida. Así que, en lugar de responder emocionalmente, construí un archivo. Guardé cada mensaje de voz. Imprimí cada texto. Exporté cada correo electrónico que Camila me había enviado durante el último mes. Uno de ellos fue especialmente útil, porque se había olvidado de ser cuidadosa y me había reenviado un intercambio con una organizadora de bodas preguntando si a finales del verano sería un mejor momento para organizar una cena de compromiso en la casa. Antes de ponerla en venta la primavera siguiente. Ponerla en venta. Ahí estaba. No preservarla. No vivir en ella. No honrar a la familia. Venderla. El licenciado Vargas casi sonrió cuando le mostré ese correo electrónico, lo que para él era el equivalente a reírse a carcajadas. También me ayudó a reunir registros que nunca pensé que necesitaría para demostrar algo que debería haber sido obvio. Copias de las entregas de la farmacia que había firmado. Recibos de las compras del supermercado, facturas de reparaciones que organicé, notas del calendario, cargos de la gasolinera de los largos viajes de ida y vuelta mientras estaba en la maestría. La enfermera a domicilio incluso escribió una declaración diciendo que yo era el único miembro de la familia que coordinaba consistentemente los cuidados durante el deterioro de mis abuelos. Mientras tanto, mis padres seguían cometiendo errores. Mi padre me envió un mensaje que decía: ya has dejado claro tu punto. Firma la gestión compartida y todos podemos salir de esto con dignidad. Gestión compartida significaba devuélvenos el arma y confía en que no la usaremos de nuevo. Mi madre intentó un enfoque más suave y escribió que el conflicto legal solo dañaría la memoria de la abuela. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo, porque la gente como ella siempre arrastra a los muertos a discusiones a las que nunca se molestaron en asistir mientras esas personas estaban vivas. El mayor regalo llegó el domingo por la noche. Camila, furiosa y descuidada, me envió por error un mensaje destinado a mi madre. Decía: si no coopera, dile a papá que presione con el tema de la deuda. Cederá si piensa que todos sabrán por qué necesitamos la venta. Lo borró unos segundos después, pero no antes de que yo hiciera una captura de pantalla. El tema de la deuda. Esa fue la primera vez que supe con certeza que la situación financiera de mi padre era peor de lo que nadie admitía públicamente. El licenciado Vargas investigó un poco más, legal y cuidadosamente, y para el lunes tenía suficiente para confirmar lo que sospechábamos. El negocio de mi padre estaba fracasando. Una línea de crédito bancaria se había endurecido. La deuda personal apremiaba. No había querido la casa porque representara la tradición. La quería porque representaba un escape. Una vez que entendí eso, todo encajó. La falsa urgencia, el plazo de 2 días, la presión. La repentina insistencia en que Camila necesitaba la casa para su futuro. Nunca se trató de su futuro. Ella era solo la historia más bonita que esperaban que hiciera que el robo pareciera sentimental. La situación se puso más fea antes de mejorar. Mi madre presentó una demanda civil impugnando el fideicomiso. El argumento era predecible. Afirmaron que mi abuelo había estado demasiado frágil para entender lo que firmaba y que yo lo había manipulado mientras actuaba como su cuidadora. Fue asqueroso, pero no sorprendente. Cuando la gente no puede vencer tus documentos, ataca tu carácter. El licenciado Vargas presentó nuestra respuesta el mismo día y me dijo que me preparara para una audiencia. También me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: la verdad importa en el tribunal, Sofía, pero la compostura importa casi tanto. Te quieren emocional. Quieren que parezcas inestable. No les prestes tu cara para su historia. Así que hice exactamente lo que dijo. Dejé de reaccionar. Dormí mal, pero me presenté preparada. Llevaba un traje sastre azul marino. Organicé nuestra carpeta. Traje la grabación de audio de mi abuelo, la declaración de la enfermera, los registros de cuidados, las facturas de reparaciones, el correo electrónico sobre la venta de la casa y la captura de pantalla sobre la deuda.
Para cuando llegó la fecha de la audiencia, ya no tenía miedo de perder la casa. Tenía miedo de escuchar con qué facilidad las personas que me criaron podían pararse en público y mentir sobre mí con la cara seria. El licenciado Vargas me dijo que los dejara. Dijo que a veces la forma más rápida de destruir una historia falsa es darle suficiente espacio para que revele lo antinatural que suena. También tenía razón en eso. La audiencia se celebró un jueves por la mañana en un juzgado civil que olía ligeramente a papel, café y cera para pisos. No fue dramática de la manera en que las películas hacen que los tribunales sean dramáticos. Nadie gritó al principio. Nadie golpeó las mesas. El peligro en esa sala provenía de lo tranquilo que todos intentaban parecer mientras se preparaban para destrozarse unos a otros con palabras. Mis padres se sentaron en la mesa de los demandantes con Camila entre ellos, vestida de azul pálido como si la inocencia tuviera un color. Mi madre se secó los ojos antes de que siquiera comenzara nada, lo que me dijo que tenía la intención de interpretar el duelo antes de que los hechos tuvieran la oportunidad de hablar. Mi padre parecía tenso, cansado y furioso bajo la superficie. La jueza era una mujer de unos 60 años con el tipo de rostro que me decía que no tenía paciencia para la manipulación disfrazada de preocupación. Eso ayudó. El abogado de mi familia comenzó pintándome exactamente como el licenciado Vargas predijo que lo haría. Una joven en duelo, aislada, abrumada, emocionalmente comprometida por la pérdida, incapaz de gestionar responsablemente una valiosa propiedad heredada. Dijo que mis padres habían actuado solo por preocupación por preservar la armonía familiar y evitar la mala gestión financiera. Armonía familiar. Casi miré la carpeta en mi regazo solo para evitar sonreír ante lo absurdo que sonaba eso después de la semana que me habían hecho pasar. El licenciado Vargas se puso de pie cuando fue su turno y no perdió un segundo en dramatismos. Empezó con fechas. Siempre empezaba con fechas. Llevó al tribunal a través de la formación del fideicomiso, la ejecución, la notarización. Luego expuso el historial de cuidados de mis abuelos y quién había estado realmente presente durante esos años. Presentó la declaración de la enfermera. Presentó los registros de gastos. Mostró copias de mis registros de viaje y las facturas a mi nombre para el mantenimiento y las necesidades del hogar. No dijo que yo los amaba más. Hizo algo mejor. Demostró que yo había hecho más. Luego pidió que se admitiera la grabación de audio. El abogado de mi madre se opuso. La jueza escuchó la base, miró la transcripción que el licenciado Vargas había preparado y la admitió para consideración limitada. Cuando la voz de mi abuelo sonó a través de los altavoces de la sala, delgada pero inconfundiblemente clara, algo dentro de mí se estabilizó. Dijo que no estaba confundido. Dijo que estaba protegiendo la casa de personas que la veían como dinero. Dijo que eligió a la nieta que había estado allí. Mi madre miró al frente. Camila dejó de fingir que tomaba notas. Mi padre se movió una vez, luego se quedó completamente quieto. Si la audiencia hubiera terminado ahí, creo que ya habríamos ganado. Pero el licenciado Vargas no había terminado. Presentó el correo electrónico de Camila sobre la organización de una cena de compromiso antes de poner la propiedad en venta. Su abogado intentó llamarlo una lluvia de ideas casual. El licenciado Vargas respondió con el texto donde ella se quejaba de que yo estaba retrasando el cronograma de la renovación. Luego vino el mensaje sobre presionar con el tema de la deuda. El licenciado no reveló todo de una vez. Lo fue superponiendo. Esa fue su brillantez. Primero la codicia, luego la planificación, luego el motivo. Finalmente, pasó a las finanzas de mi padre. No necesitó exponer cada detalle privado. Solo necesitó lo suficiente para mostrar por qué existía la urgencia. Había deudas. Había presión. Había una razón por la que la familia quería un control rápido sobre un activo de alto valor. El abogado de mi padre se opuso de nuevo, pero la jueza permitió una línea estrecha de interrogatorio sobre el motivo. Ahí fue cuando todo se rompió. El licenciado Vargas le preguntó a mi padre si me había dicho en múltiples ocasiones que la familia debería manejar esto en privado para evitar la vergüenza. Mi padre dijo que sí. El licenciado preguntó si había propuesto una gestión compartida después de enterarse del fideicomiso. Mi padre dijo que sí de nuevo.
El licenciado preguntó si la familia me había dado 2 días para desalojar antes de cualquier fallo judicial. Mi padre dudó, luego dijo que habían ofrecido un plan de transición. La jueza levantó la vista ante esa redacción. Incluso ella podía oír el giro en ello. Luego el licenciado Vargas hizo la pregunta que finalmente les quitó la máscara. Preguntó: «Señor Ramírez, ¿estaba usted bajo presión financiera en el momento en que intentó forzar el acceso a la casa?» Mi padre intentó esquivarlo. Dijo: «Toda familia tiene presiones». El licenciado preguntó de nuevo, más específicamente: ¿buscaba usted o no el control inmediato de la propiedad porque creía que una venta o refinanciación podría aliviar esas presiones? Mi padre miró a la jueza, miró a su propio abogado y luego me miró a mí. Por un segundo, vi el viejo instinto en él, el que siempre elegía la dominación sobre la precaución. Y entonces dijo la frase que los acabó. Dijo: «Solo necesitábamos que dejara de ser egoísta el tiempo suficiente para firmar, para que la familia pudiera estabilizar las cosas». La sala se quedó en silencio, de esa manera total en que las salas lo hacen cuando alguien acaba de admitir demasiado para poder retractarse. Había convertido la preocupación en estrategia y la familia en palanca en una sola frase. La jueza le pidió que aclarara. Intentó retractarse. Dijo que quería decir que todos se beneficiarían. Pero el daño estaba hecho. La petición ya no era para protegerme de una mala gestión de la propiedad. Era para presionarme a entregar el control de la misma. Cuando la jueza dictó su fallo, fue precisa y fría. Mantuvo el fideicomiso. Rechazó la impugnación en su totalidad. Me reconoció como la legítima y única fideicomisaria. No encontró evidencia creíble de influencia indebida y señaló que el registro documental mostraba abrumadoramente que yo había sido la principal cuidadora y administradora de la propiedad. Luego se dirigió a la conducta de mi familia. Criticó el intento de presionarme para desalojar antes de una resolución legal. Les ordenó pagar una parte sustancial de mis honorarios legales, los cuales ascendían a 250.000 pesos. También emitió una orden civil que les prohibía entrar en la propiedad o contactarme fuera de los canales legales durante 2 años, a menos que yo lo aceptara expresamente por escrito. Mi madre lloró de verdad entonces. No porque me hubiera perdido a mí, sino porque había perdido el control de la historia. Camila parecía como si alguien le hubiera sacado el aire. Más tarde, supe que la familia de su prometido pospuso su contribución financiera a la boda, que era de 750.000 pesos, después de darse cuenta de que la casa que ella había insinuado que se convertiría en parte de su futuro, nunca fue suya para usar. La boda no se canceló, pero la fantasía sí. Mi padre salió del tribunal luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. En un pueblo como el nuestro, la gente no necesita un escándalo formal para saber lo que pasó. Solo necesitan suficiente verdad para empezar a conectar los puntos. En 2 semanas, renunció silenciosamente a una junta de recaudación de fondos local que siempre había usado para pulir su reputación. Nadie anunció por qué. No fue necesario. Mi madre llamó una vez más desde un número desconocido esa noche y dejó un mensaje de voz que nunca respondí. Dijo que había humillado a la familia. Lo escuché mientras estaba en mi cocina y pensé: no, eso lo hicieron ustedes mismos en el momento en que intentaron echarme de una casa que yo había pasado años protegiendo, mientras ustedes estaban demasiado ocupados planeando lo que podrían hacer con ella una vez que los viejos se fueran. Volví a Punta de Piedra la misma tarde que terminó la audiencia. El viaje se sintió más corto de lo usual. Quizás porque por primera vez en semanas, no conducía hacia una amenaza. Conducía a casa. La casa se veía exactamente igual desde la carretera, lo cual amé más de lo que puedo explicar. Los mismos muros de piedra, la misma barandilla del porche desgastada, el mismo grupo de árboles inclinándose ligeramente con el viento del mar. Nada en ella anunciaba victoria. Simplemente seguía allí, lo cual era suficiente. Abrí la puerta principal y entré en el silencio que me había mantenido unida más veces de las que podía contar. Me quedé en el vestíbulo por un minuto sin quitarme el abrigo. Luego caminé a la cocina, puse la cafetera y busqué la vieja taza de peltre que mi abuelo usaba cada mañana. Tenía un pequeño desconchón cerca del asa y un borde azul desvaído. Llevé mi café al porche trasero y me senté donde la luz golpeaba las tablas al final de la tarde. Desde allí,
Podía ver el mar y el borde del jardín que mi abuela amaba, incluso después de que dejara de recordar los nombres de la mitad de las flores que había en él. Pensé que me sentiría triunfante de una manera ruidosa y deslumbrante. No fue así. Lo que sentí en cambio fue limpieza, claridad, como si la presión en mi pecho se hubiera liberado, una vuelta cuidadosa a la vez. No salvé la casa porque fuera más fuerte que todos los demás, o más inteligente, o más fría. La salvé porque me quedé cuando quedarse era difícil. Esa era toda la verdad. Me quedé cuando las actualizaciones del médico se volvieron repetitivas y tristes. Me quedé cuando había que pagar las facturas y cargar las compras y las noches se sentían demasiado largas. Me quedé cuando no había nada glamoroso en ello, nada rentable, y ninguna audiencia para aplaudirme. Y al final, eso importó más que el encanto, más que el derecho, más que la sangre. Esa es la lección a la que sigo volviendo. La sangre puede hacer que las personas sean parientes, pero no las hace automáticamente amorosas, seguras o dignas de confianza. La verdadera familia no se define por quien exige acceso cuando algo se vuelve valioso. La verdadera familia se define por quien permanece presente cuando la vida se vuelve difícil, inconveniente y poco fotogénica. Hay algo más que esta historia me enseñó, y creo que es importante para cualquiera que esté escuchando y que alguna vez haya sido manipulado con la palabra familia. El amor sin límites puede ser explotado. La amabilidad sin documentación puede ser reescrita. Y la lealtad sin autorrespeto puede convertirse en una jaula. Protegerte no te hace cruel. Mantener registros no te hace calculador. Negarte a entregar lo que construiste, preservaste o cuidaste no te hace egoísta. A veces, lo más responsable que una persona puede hacer es poner la compasión y la evidencia en la misma mano. Eso no es amargura. Eso es sabiduría. Miré hacia el mar, tomé un sorbo lento de café y pensé en cuánto deseaba antes que mis padres se convirtieran en las personas que yo esperaba que fueran, debajo de todo el control y la actuación. Pero la paz llegó cuando dejé de esperar esa versión de ellos y comencé a creer en la versión que ya me habían mostrado. La casa estaba en silencio. Las tablas del porche crujían suavemente bajo mi silla. En algún lugar cerca del agua, una gaviota graznó una vez y luego todo se calmó de nuevo. Todavía tenía 27 años. Todavía estaba sola en ese porche. Pero por primera vez en mucho tiempo, sola no se sentía como abandonada. Se sentía como libre. Si alguna vez has tenido a alguien que usó la familia, la culpa o la obligación para desplazarte, espero que esta historia te recuerde que tu silencio no tiene que significar rendición, y tu amabilidad no requiere autotraición. Y antes de dejarte aquí en este porche conmigo, dime desde dónde estás escuchando y qué hora es donde te encuentras, porque quiero saber hasta dónde viajó esta historia y si alguna parte de ella te resultó demasiado familiar.